Feliz día de preparación tengan cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos que me están viendo a través de su canal del Evangelio Eterno. Aquellos que nos están viendo también a diferentes plataformas, que Dios los bendiga, que en este día de preparación, para algunos, otros ya en el día santo del Señor, que tengan un feliz sábado y que nos podamos reunir si podemos y si es la oportunidad en la casa del Señor, vayamos con alegría, con gozo y con felicidad. Y los que no, en nuestros hogares, que recibamos a nuestro Dios como se le debe de hacer, cantándolo, alabándolo y sobre todo meditando en su santa y divina palabra. Reunamos a la familia, reunámoslos y ahí meditemos en la palabra de Dios en este ya sábado para algunos y otros días de preparación. Vamos a comenzar, no sin antes, con la debida reverencia que nuestro Padre Celestial se merece, a través de la oración. Los que puedan, nos arrodillamos, y los que no, arrodillemos nuestros corazones para honra y gloria de Dios y hablemos con Él para pedirle permiso. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque hoy, para algunos, ya, Señor mío, de que me van a estar viendo, Santo Sábado, Padre. Para otros, día de preparación, Señor. Cual sea el caso, gracias por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos llegar a este día, oh Dios mío. Que no se nos olvide que tenemos un compromiso contigo, oh Dios, de compartir al mundo este lindo y hermoso mensaje que tú nos diste a través de esta lección número 9, la iglesia y la educación, oh Padre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha conmovido y ha enternecido nuestros corazones. Bendiga a cada uno de mis queridos oyentes, aquellos que están en cualquier parte, Señor. Tú te dignes en escuchar sus súplicas, sus peticiones, Señor, y tú le respondas conforme así sea tu santa y divina voluntad. Y a nosotros en especial, que vamos a estar hablando en estos minutos, Señor mío, queremos que tú seas el invitado especial en nuestros corazones para que comprendamos, meditemos y sobre todo, Señor, llevemos a la práctica lo que tú nos enseñarás hoy. En el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pido todo. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, ya el último día, el repaso de la lección de escuela sabática que dice para estudiar y meditar, ya, ¿verdad? Día viernes. Y durante este transcurso de esta semana, si ustedes se dieron cuenta que nos habló de la iglesia y la educación, vimos cómo la iglesia debe ser un centro para que nosotros nos eduquemos, aprendamos y compartamos el mensaje de la palabra de Dios. También vimos cómo debemos de formar grupos pequeños y sobre todo en este tiempo, ¿verdad?, de pandemia. Y les decía cómo la lección no se planifica de un día para otro ni de un mes para otro, sino son años a veces que se planifica. Y qué bien quedó en este año, sobre todo con esta pandemia que nos vino a azotar en todo el mundo. Si tenemos la oportunidad de hacer grupos pequeños, lo hagamos. Es un plan divino, hermanos. Y tendrá éxito si todos cooperamos. Ese es el éxito que se obtiene cuando todos nos unimos y cooperamos para que esto se haga realidad. Pero si hay uno que dice no, otro que no y otro que no, pues ¿cómo saldremos victoriosos, verdad? La palabra de Dios nos dice uníos, uníos, uníos en las cosas buenas. No en las tradiciones ya de estos meses que vienen, ¿verdad? No en todo lo que nos inculcaron nuestros padres o nuestros amigos o nosotros lo aprendimos, que van en contra de la palabra de Dios. Eduquémonos como se debe, pero en la palabra de Dios. Es nuestra regla infalible y nuestra guía que nunca nos desviará para un lado para perdernos. La palabra de Dios nos conducirá para obtener la salvación y la vida eterna y para ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. En este día, queridos hermanos, la lección
donde nos dice para meditar y estudiar, nos trae nos pide ahí, ¿verdad? Nos trae unos pequeños párrafos del deseado de todas las gentes en la página 266, que dice así. Fíjense que dice el deseado de todas las gentes de las notas. Bueno, no están en las notas, pero sí están en la lección y ustedes lo van a ver en sus pantallas ahorita, que así dice, mire. Cristo frustró esa esperanza de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. Fíjense, está subrayado con letras negritas. Y eso lo dice la lección, ustedes lo pueden ver en la lección. Dice, en el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. ¿Pero qué nos dice el Sermón del Monte? Eso es lo que debemos de ver, ¿verdad? Fíjense qué hermosas palabras. En el Sermón del Monte nos educó nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Y vayamos ahora a la Biblia, a la palabra de Dios. Y no quise enseñarles eso porque nos dice que en el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. Y hoy estamos hablando de nosotros, que la iglesia y la educación. Y toda la lección de este trimestre nos habla de la educación, de la verdadera educación, no de la educación falsa que se nos ha metido y se nos ha colado, ¿verdad? De a poquito en poquito, pero se nos ha metido la falsa educación. Eso es lo que vamos a ver. En Mateo el capítulo 5, Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 12 lo vamos a leer, para que con esas bienaventuranzas y esas palabras tan hermosas que nos hablan el Sermón del Monte, nos vayamos y nos preparemos si ya estamos en sábado, porque ya está, ¿verdad? Si ya estamos a la puesta del sol, que ya se oscureció, o si estamos en la mañana, para que nos vayamos y nos preparemos confiadamente para recibir el santo sábado. Dice así en el Sermón del Monte, el capítulo 5 de Mateo, versículo 1. Bienvenido, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vieron a él sus discípulos. Versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Versículo 3. ¿Qué les enseñaba él abriendo su boca? Dice, si nosotros estamos estudiando la educación, en el versículo 2 nos dice que les enseñaba. ¿Pero qué cosa les enseñaba? Miremos qué dice el versículo 3 de lo que les enseñaba. Bienaventurados los pobres, dice. ¿Pero los pobres de qué? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, nos dice el versículo 5. Y ahora el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Versículo 9 nos dice esto. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el versículo 12 nos dice esto. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nos dijo la palabra de Dios que en el Sermón del Monte trató de deshacer las obras que se había sido hechas por una falsa educación. En las bienaventuranzas, queridos hermanos,
Nos habla de tantas cosas hermosas. Y en el versículo 12 que estamos viendo en pantalla nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, nos dice. Así que cuando tú vas y tocas una puerta, cuando tú vas y entregas un libro, cuando tú vas y entregas unos sobres, ¿verdad?, que ahí lleva la palabra de Dios, puedes entregar, ¿verdad?, libritos ahí, otras cosas hermosas, ¿verdad?, que te sirven para tu vida espiritual, y esas personas no lo reciben, o te tiran las cosas, o te azotan la puerta, o te dicen: ¿sabes qué? Ya no vengas aquí porque no te voy a recibir, y a la otra te va a ir peor. O si aún acaso tú has sufrido, ¿verdad?, maltratos físicos, y hablo hasta de golpes, por la palabra de Dios. Estas palabras son para ti, hermano. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que eso no te amedrente para seguir tú haciendo la obra que a ti te ha sido encomendado. La educación ahí empieza. Cuando nosotros somos educados a través de la santa palabra de Dios, a través del compañerismo que una persona nos ayudó con los problemas que tenía uno, con todo eso, querido hermano, alégrate. Alégrate porque Dios así lo está diciendo. Así padecieron los otros profetas. Y así aún padeció el que es, el que era y el que será nuestro gran jefe de jefes. Cuando estuvo en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo así padeció. Así fue maltratado, así no creían en Él, así le maldecían y le injuraban. Que hasta le decían que por medio de él, por demonio de Belcebú sacaba a los otros demonios, que hacía las obras. Le dijeron que ¿quién era? Los otros que sabían, él no eran hijos de fornicación, sino que sus padres era Abraham. ¿Qué tantas cosas no vemos en la santa palabra de Dios que sufrió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra? ¿Qué tantas cosas, amigo? ¿Tú crees que lo pequeñito que sufres aquí es algo? Gózate, alégrate y toma ánimo y fuerza para seguir y yendo, amonestando un mundo que necesita conocer de Cristo. Fíjense que sigue diciendo las notas de la sierva de Dios. Nos siga diciendo: vio la miseria del mundo por causa del pecado, dice, pero no delineó demasiado vívidamente la miseria de ellos. Les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Eso es lo que les enseñó. Algo mejor, sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios. Les habló de las condiciones de entrada a Él. ¿Cuáles son las condiciones para entrar en el reino de Dios? De eso le habló Él, dejándolo sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que lo seguía. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundamentales del reino de Dios. Queridos hermanos, hoy en este día nos está diciendo la palabra de Dios que las bienaventuranzas que se hablaron en Mateo 5 en ese tiempo son también para nosotros hoy en día. Ten ánimo, ten fe, ten valor para seguir adelante si estás haciendo la obra de Dios. Nunca te rindas, como dice el canto, Cristo ya viene. Sigue adelante, sigue y sigue y sigue adelante, sin mirar a derecha o a izquierda, que Dios estará contigo hasta el final
de este mundo. En las notas nos pidió que leyéramos en los lugares celestiales, en la página 314. Es un devocional y a lo mejor ustedes lo pueden tener ese devocional, ¿verdad? En los lugares celestiales del 1 de noviembre, que lleva por título Nuestra misión en el mundo. Y fíjense qué dice esa lección tan bonita y con eso vamos a concluir ya. La separación del mundo en obediencia a la orden divina nos inhabilitará para la obra que el Señor nos ha dejado. Es una pregunta. ¿Nos impedirá hacer el bien a los que nos rodean? ¿La separación del mundo nos va a impedir hacer todo eso? ¿Qué dice ahí? No. Cuanto más firme sea nuestro asidero en el cielo, tanto mayor será nuestro poder para ser útiles. Debemos estudiar el modelo para que el Espíritu que habitó en Cristo pueda morar en nosotros. ¿Y quién es el modelo que les dije yo que debíamos de seguir? Aquí hay mucha gente que ha hecho mucha obra buena en este mundo, pero en la palabra de Dios nos dice que debemos estudiar el modelo, y ese modelo es Cristo Jesús. A Él debemos estudiar para que el mismo Espíritu que habitó en Él pueda morar en nosotros. Al Salvador no se le halló entre los eminentes y honorables del mundo. No empleó su tiempo entre los que buscaban su propia comodidad y deleite. Hoy no voy a ir a trabajar, hoy no voy a ir a la iglesia porque está haciendo mucho frío y estoy mejor aquí en mi casita arrogado. No. Trabajó para ayudar a los que necesitaban ayuda, para salvar a los perdidos y a los que perecían, para levantar a los caídos, para romper el yugo de opresión de los que estaban en cautiverio, para sanar a los afligidos y hablar palabras de simpatía y consolación a los angustiados y tristes. Ese ejemplo es lo que nosotros debemos de seguir. Se nos pide que sigamos este ejemplo, dice. Cuanto más participemos del Espíritu de Cristo, tanto más buscaremos hacer por nuestros semejantes. Bendeciremos al necesitado y confortaremos al afligido. Llenos del amor por las almas que perecen, nos deleitaremos en seguir las pisadas de la majestad de los cielos. Cuán grande es la responsabilidad depositada sobre los discípulos de Cristo. Tú te llamas discípulo, querido hermano de Cristo, te llamas cristiano. Cuán grande es nuestra responsabilidad depositada sobre nosotros. Cuán imperativo el deber de reflejar la luz del cielo sobre un mundo envuelto en tinieblas. Cuanto más cerrada sea la oscuridad circundante, tanto más potente debiera ser la luz de la fe y el ejemplo cristiano. Esas palabras hazlas tuyas, hermano. Cuanto más cerrada sea la oscuridad circundante, tanto más potente debe ser nuestra luz a través de la fe y el ejemplo. Por más que te digan Dios no existe, nacemos o venimos del Big Bang, demuéstrales que hay un Dios vivo a través de la palabra de Dios, que no fuimos hechos del Big Bang, que este planeta no fue hecho así, que no venimos de la evolución del mundo, porque en Génesis nos habla y nos da las características específicas de cuántos días fue creado este mundo. Y aparte de eso nos habla cómo fue creado el hombre. No venimos de la nada, querido hermano, querido amigo. Y cuanto más densas sean las tinieblas, mayor aferrémonos a la palabra de Dios y digámosles a este mundo caído que Dios los ama y que estas calamidades irán en aumento, pero hay un Dios vivo que los protegerá hasta su venida, que Él vino a pagar un precio infinito por ti y por mí. Vayamos, hagamos la obra, ayudemos a los necesitados, ayudemos a aquellos que están sufriendo. Lo podemos hacer y lo podemos hacer. Quitémonos de la tibieza espiritual.
y hagamos la obra que Dios nos ha encomendado. No le pongamos pretextos, porque a Dios no le podemos engañar, hermano. Dios nos va a confrontar con su palabra en aquel día y nos va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. No pongámosle pretexto a Él, sino hagamos la obra que Él nos encomendó, y Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ese es mi deseo, y que tengas un feliz Santo Sábado si lo vas a recibir, y si ya estás en él, feliz Santo Sábado. Ese es mi deseo en este día. Hasta la próxima, nos vemos.